Hoy exploraremos una historia aterradora y aleccionadora. Sodoma y Gomorra, las ciudades que desafiaron a Dios y pagaron el precio definitivo. Dos urbes de riqueza y poder, consumidas por el fuego celestial debido a su corrupción y maldad. Si quieres más relatos épicos, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que está por venir. Ahora viajemos miles de años al pasado, al corazón de una de las historias más estremecedoras de la humanidad. Bajo el sol abrasador del Antiguo Oriente, en una llanura fértil bañada por el Jordán, se alzaban 5 ciudades prósperas: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Su riqueza era envidiable, sus cosechas abundantes, y el comercio florecía. Sin embargo, tras su aparente esplendor, se ocultaba un oscuro secreto. Estas ciudades se habían apartado de los caminos del Creador. Su arrogancia, su crueldad y su desenfreno eran tales que su nombre se convertiría, por toda la eternidad, en sinónimo de depravación. En medio de esta tierra prometedora vivía Lot, sobrino de Abraham. Atraído por la prosperidad de la región, había elegido habitar allí. Sin embargo, lo que al principio parecía un paraíso pronto se reveló como una trampa mortal. En Sodoma, la corrupción era la ley. Los extranjeros no eran bienvenidos, los pobres eran despreciados y la hospitalidad, un valor sagrado en la antigüedad, había sido reemplazada por la crueldad y el abuso. En cada esquina se presenciaban actos de inmoralidad, violencia y pecado desenfrenado. Lot, aunque justo de corazón, vivía rodeado por el mal. Con cada día que pasaba, su alma se angustiaba más al presenciar la decadencia de la ciudad. Pero Dios lo veía todo, y el clamor de la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado hasta el cielo. Desde las alturas, el Creador decidió que era hora de actuar. Sodoma y Gomorra habían cruzado el punto de no retorno. Dios, en su infinita justicia, descendió a la tierra disfrazado de viajero, acompañado por 2 ángeles. Su destino, el campamento de Abraham. Bajo la sombra de los encinares de Mamré, Abraham los recibió con hospitalidad. Sin saber quiénes eran realmente, les ofreció agua para lavar sus pies, un banquete preparado por su esposa Sara y un lugar donde descansar del calor sofocante. Durante la comida, Dios le reveló el verdadero motivo de su visita. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha incrementado, y su pecado se ha agravado mucho. Abraham, horrorizado, comprendió lo que esto significaba. Dios estaba a punto de destruir las ciudades. Desesperado, el patriarca suplicó por sus habitantes. ¿Destruirás al justo junto con el impío?, preguntó con humildad. Así comenzó una negociación entre el hombre y el Creador. Si había 50 justos, la ciudad se salvaría. Si había 45, también. 40, 30, 20, incluso 10. Dios, en su misericordia, aceptó no destruir Sodoma si encontraba al menos 10 personas justas. Pero ni siquiera ese pequeño número pudo hallarse. El juicio estaba decidido. Los 2 ángeles descendieron a Sodoma al atardecer. Caminaban como simples viajeros, sin revelar su verdadera naturaleza. La ciudad estaba a punto de ser puesta a prueba, y fallaría miserablemente. A la entrada de la ciudad, Lot los vio y corrió a recibirlos. Aunque llevaba años en Sodoma, no había olvidado la importancia de la hospitalidad. Les rogó que se quedaran en su casa, temiendo por su seguridad. Pero los forasteros dudaron. Sabían lo que pasaría si dormían en las calles de Sodoma. Finalmente, ante la insistencia de Lot, accedieron a refugiarse en su hogar. Apenas cerraron la puerta, se escucharon pasos en la oscuridad. Luego, golpes violentos. Los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, rodearon la casa. Su exigencia era espantosa. Saca a esos hombres que han entrado en tu casa, para que los conozcamos.
Pero en el lenguaje de Sodoma, conocer no significaba simplemente saludarlos. Era una amenaza de abuso. Lot salió y le suplicó que no cometieran semejante atrocidad. Pero ellos se burlaron de él, lo empujaron y lo acusaron de querer juzgarlos. La corrupción de Sodoma era total. En ese momento, los ángeles actuaron. Abrieron la puerta, tomaron a Lot y lo arrastraron al interior. Luego, cegaron a la multitud con un poder celestial. Los hombres de Sodoma tropezaban y gemían, sin entender qué les había sucedido. Pero esto era solo el comienzo. El juicio final estaba por caer. Los ángeles no dejaron lugar a dudas. Reúne a tu familia y sal de la ciudad de inmediato. Dios ha decretado su destrucción. Lot corrió a buscar a sus futuros yernos y les rogó que huyeran con él. Pero ellos se rieron. Para ellos, Sodoma era invencible. No puede ser cierto, pensaron. Es solo una broma. Pero no lo era. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, los ángeles tomaron a Lot, su esposa y sus hijas de la mano y lo sacaron de la ciudad a la fuerza. La orden era clara. Huyan por sus vidas. No miren atrás. No se detengan. Corran a las montañas o morirán. Desesperados, corrieron hacia Zoar, la única ciudad que se salvaría. Pero el apego a Sodoma no desaparece tan fácilmente. Lot y su familia huían a toda prisa. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra. El cielo, que había estado despejado, se oscureció de repente. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Desde lo alto, una tormenta de fuego y azufre descendió como una sentencia inapelable. Las llamas envolvieron la ciudad en cuestión de segundos. Casas, templos, palacios, todo fue consumido por un infierno incontrolable. El suelo mismo ardía, y los gritos de los habitantes se alzaban en la desesperación. No hubo escapatoria. Dios había decretado el destino de estas ciudades, y nada podría detenerlo. Mientras corrían hacia la salvación, la esposa de Lot cometió un error fatal. No pudo resistir la tentación de mirar atrás. Tal vez quería ver su hogar una última vez. Tal vez no podía aceptar que todo lo que conocía estaba siendo destruido. O quizás, en el fondo, aún anhelaba la vida de Sodoma. Pero la advertencia de los ángeles había sido clara. El momento en que giró la cabeza, su destino quedó sellado. En un instante, su cuerpo se convirtió en sal. Ahí quedó, inmóvil, en medio del camino. Una advertencia eterna para aquellos que no pueden dejar atrás lo que Dios ha condenado. Lot y sus hijas no pudieron hacer nada. No podían mirar atrás ni detenerse. Siguieron corriendo, mientras las llamas consumían todo lo que habían conocido. Desde lo alto de una colina, Abraham observaba la escena. A lo lejos, donde antes se extendía la próspera llanura del Jordán, ahora solo quedaba humo negro elevándose como una gigantesca señal de advertencia. El patriarca guardó silencio. Su intercesión no había sido suficiente para salvar la ciudad. No había ni siquiera 10 justos. Las tierras que alguna vez fueron fértiles, quedaron convertidas en un desierto estéril. El suelo, antes lleno de vida, ahora era solo cenizas y rocas. La justicia de Dios había sido ejecutada. Tras la destrucción, Lot y sus hijas encontraron refugio en una pequeña ciudad llamada Zoar. Pero el miedo los consumía. Temían que Zoar corriera el mismo destino que Sodoma. La paranoia se apoderó de ellos. Lot ya no confiaba en nadie. Por eso, abandonaron la ciudad y se refugiaron en una cueva en las montañas. Aquí, aislados del mundo, las hijas de Lot cometieron un acto impensable. Criadas en Sodoma, el pecado estaba en su mente y en su corazón.
Atrapadas en un mundo que creían desolado, comenzaron a temer que la humanidad se extinguiera. En su desesperación, tomaron una decisión retorcida: embriagar a su padre y concebir hijos con él. Una noche, dieron vino a Lot hasta que perdió el sentido. La hija mayor se acostó con él sin que él lo notara. Al día siguiente, repitieron la acción. Ahora la hija menor hizo lo mismo. De estos encuentros incestuosos nacieron dos pueblos enemigos de Israel: Moab, ancestro de los moabitas; Ben-Ammi, ancestro de los amonitas. Las hijas de Lot llevaron el legado de Sodoma dentro de ellas. Aunque el juicio de Dios había caído, el pecado de la ciudad seguía vivo en sus descendientes. Con el paso del tiempo, la historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en una advertencia para todas las generaciones. Jesús, los profetas y los apóstoles usaron su destrucción como símbolo del juicio divino. La lección es clara. Primero, la prosperidad sin valores es una trampa. Sodoma era rica, pero en su abundancia se volvió arrogante y cruel. Segundo, la indiferencia hacia los necesitados es condenada. Dios no solo castigó su inmoralidad, sino su desprecio por los pobres y extranjeros. Tercero, la hospitalidad y la compasión son esenciales. Mientras Abraham acogía a los forasteros con respeto, Sodoma los veía como presas. Cuarto, el peligro de comprometerse con el mal. Lot eligió vivir en Sodoma pensando en la comodidad, pero terminó poniendo en riesgo a su familia. Quinto, las consecuencias de mirar atrás. La esposa de Lot no solo miró físicamente, su corazón aún estaba en Sodoma. Su castigo fue inmediato. Sexto, Dios es justo, pero también misericordioso. A pesar de la destrucción, Lot y su familia fueron salvados. Los arqueólogos han buscado evidencias de estas ciudades en la zona sur del Mar Muerto. Se han encontrado ruinas de ciudades cananeas destruidas por fuego en la misma época en que la Biblia ubica la historia de Sodoma. También hay depósitos de azufre en la región, lo que sugiere un evento catastrófico. Algunos científicos creen que un terremoto pudo liberar gases inflamables, causando una tormenta de fuego desde el cielo, como describe la Biblia. Lo que es innegable es el mensaje que dejó esta historia. Cuando una sociedad olvida a Dios y se entrega al pecado, el juicio es inevitable. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas físicamente, fueron borradas de la faz de la tierra como una advertencia eterna. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado. Sus lecciones son más relevantes que nunca. ¿Hemos aprendido algo de su destino? ¿Crees que nuestra sociedad se parece a Sodoma? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias impactantes y comparte este video para que más personas conozcan esta advertencia. Nos vemos en el próximo video. No mires atrás.